Amigos de Radio Victoria o con su televisión, a continuación vamos a conversar con Neucalis Eucátigue. Ella es Absueta, perdón. Neucalis Absueta, que tengo Eucátigue después. Neucalis Absueta en su segmento Gestión y Estatus. Con ella hemos tratado siempre los temas relacionados con las migraciones. Ella está en Alemania y también se mueve pues entre España y otras zonas, justamente procurando pues empaparse y estar al día de lo que son las dificultades para el migrante, cuáles son los pasos jurídicos que se tienen que hacer, cómo cumplir con las normativas de cada país. Ella es abogado, es eh, especializada en estudios internacionales y esto le permite pues calibrar adecuadamente los pros y los contras para recomendárselos a ustedes aquí pues semana a semana o cada 15 días, dependiendo pues de cómo esté la dinámica de su trabajo propiamente dicho. Pero Neucali, vamos a hablar un poco para refrescar. Estamos terminando ya una fase en la que nos ocupábamos de los migrantes venezolanos que en el orden de los 8 millones salieron para distintas partes del mundo. Y estamos ante una circunstancia en la que no sabemos si el sistema político en Venezuela cambia y eso originaría más migrantes todavía si no cambia. Entonces, o sea, ¿cómo evaluar lo que hasta ahora los países, sobre todo de Europa, le han ofrecido al migrante que hasta que yo sepa no han podido resolver plenamente sus circunstancias? Algunos tal vez sí porque tienen ascendientes que eran europeos y han podido resolver su situación. Y en esos países se han abierto algunas opciones novedosas, pero la mayoría no. Entonces, ¿a través de cuáles fórmulas pudiera contemplarse que si vienen más migrantes esos países lo vayan a aceptar? Porque otros hablan de deportación si no vienen con sus papeles en regla, en forma inmediata. Yo no sé cómo está el panorama en Alemania, ni cuántos latinos hay en Alemania, pero pienso que es un número considerable también, igual que España, que Italia, que todos los demás, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha evolucionado eso. Bueno, el tema de migración es un tema bastante, digamos, que está siempre sobre la mesa. Es un tema en los países, por lo menos de la Unión Europea, que requiere de mucha, digamos, de mucho presupuesto, ¿verdad? Para enfrentarlo, de mucha energía, de mucho personal y de muchos cambios también de regulaciones, ir adaptando las regulaciones en base a qué tipo de problemática trae, ¿no? Y a qué tipo de migrantes también y las razones, porque ya sabemos que existe el migrante, migra por voluntad propia, pero existen aquellos que se llaman refugiados, que también es una forma de migrar, pero por razones ajenas a su voluntad, porque se ven obligados, ¿verdad?, a buscar un Estado que les proteja porque su propio Estado no lo hace, ¿no? Y que no son Y solamente latinos, porque ahora también Europa tiene migrantes de sí, otros claro, lados. sí, sí, tenemos Ucrania, tenemos Afganistán, Pues, tenemos Irán. No es solo países de la América Latina, exacto, Alemania recibe refugiados de distintos claro. países. Y uno de los países que más recibe dentro de lo que son las Américas es de Colombia, por ejemplo, ¿no? Es uno de los que más se ha aumentado según las noticias que he estado consultando. eh, de una fuente oficial que ha ido en aumento y por supuesto el número de venezolanos que solicitan refugio, ¿no? Que Claro. solicitan asilo. Pero bueno, como hemos hablado en temas anteriores, el tema de asilo, del éxito, una cosa es solicitarlo y otra es que sea exitoso, porque realmente los requisitos pues están como taxativamente en la ley y si la autoridad no considera o digamos, mm, no considera que reúne los requisitos necesarios para que se le conceda el asilo, pues simplemente se deniega, ¿no?
No, y Esto, igual da que pueda ser profesional o no, porque hay cada circunstancia se calibra de manera diferente, ¿no? exacto, también existe, digamos, eh, yo, por ejemplo, mucha gente se queja que a pesar de que considera que reúne los requisitos, pero a veces no se aportan por completo, ¿verdad? Detalles que son importantes, que a la administración pública le hubiese servido, ¿verdad? Para decir, ah, mira, esto, si lo hubieses expuesto y probado, por supuesto, quizás te habríamos concedido el asilo. Ya, Entonces es una cuestión también de mucha burocracia, ¿no? Es un proceso largo, la gente se cansa, la gente viene con digamos, la parte psicológica es muy importante también, ¿verdad? claro, Eh, y bueno, y digamos que esta es la situación. Es un tema de discusión diaria, de mucho debate, donde hay gente en contra y gente a favor y siempre se intenta, ¿verdad? La administración pública intenta mejorar las condiciones, ¿verdad? claro. Para atender a la gente. Entonces, es un Oh, tema bastante... sí, Y últimamente se ha estado hablando mucho del regreso de venezolanos, por ejemplo, que están pero en América Latina, en otros países de América Latina. Y si cambiaran las cosas, pues están dispuestos a regresarse. Pero también se dice que si no cambian las cosas, son muchísimos más los que pudieran salir. Y resulta que es posible. estos países receptores están en una complicación también presupuestaria de servicio que no tienen como albergar a tanta gente y que no tienen los recursos tampoco para soportar una migración masiva más. Entonces, todo esto conjuga una Sí, complicación tremenda. ¿Cómo está la gente, por ejemplo, venezolana, si ha llegado a tener contacto con ellos o con alguno de ellos? ¿Cómo está la condición de ellos? Si cambiaran las cosas, ¿están dispuestos a regresarse? ¿Qué has oído yo decir? he conversado con algunos, yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos venezolanos, tanto en España como aquí en Alemania, que en caso de cambiar la situación venezolana, ¿verdad? Después de estas elecciones, que, que se abra un poco la esperanza o, digamos, cierta seguridad de que las cosas pueden cambiar. Ya sabemos que la situación venezolana, digamos, no es que al ganar las elecciones, el pueblo venezolano, me voy a referir al pueblo venezolano, ¿vale? Sí, Como el gran ganador, porque es realmente el protagonista, ¿no? Es el que ejerce el voto y tiene su soberanía para realmente decidir quién quiere que lo gobierne. Em, si, si se logra este cambio que tanto deseamos, sí que estaría mucha gente dispuesta a regresar, incluso gente que ya tiene 5 años que ha emigrado, ¿verdad? Porque se sí, fue, digamos, un poco, sí, de alguna manera, pues, porque no tenía otra salida, ¿no? Porque no veía la esperanza, no tenía fe en que las cosas iban a cambiar porque ha tardado mucho tiempo. sí, Y si sucede lo contrario, que realmente esperemos que no, pues considero que la gente sí que habría una ola, ¿verdad? Mayor de inmigrantes y eso significa que estas elecciones en Venezuela también el mundo hispanoparlante, los países que nos rodean sí, están atentos porque eso traerá consecuencias positivas, ¿verdad? O negativas para ellos y es lo que acabas de exactamente, sí, señalar. ¿Qué capacidad tienen ellos para acoger más personas en estado de vulnerabilidad, con un estado psicológico deteriorado, con una salud física deteriorada y con una desesperanza, ¿verdad? De dejar lo que duele, dejar a la tierra simplemente obligado, de alguna manera, porque no tienen la capacidad ni los recursos, porque habría que crear más escuelas, sí. centros médicos, más empleados para atender a todas las Y personas. todo O sea, eso requiere de presupuestos extraordinarios, que estos exacto, países latinoamericanos tampoco los tienen. tampoco. Y por eso que la situación venezolana, estas elecciones, es sumamente importante, no solo para nosotros los venezolanos, sino también para el resto de los países, sobre todo los que más han acogido, por suerte,
a los venezolanos, ¿verdad? Como, bueno, como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, aunque leí también hace poco que Brasil, digamos, está dispuesto, es el que menos ha recibido venezolanos y que estaría dispuesto, ¿no? No Sí, sé hasta qué punto sea cierto esto, lo leí en una noticia, pero realmente estamos pues a la espera de los resultados y de los efectos que van a tener esos resultados claro, para no, sin estos duda. países. Sí. Sí, y sí, dime. No, y en cuanto a España en concreto, o sea, tú que frecuentemente te mueves entre Alemania y España, en España, ¿qué has percibido? ¿Cómo está la gente? Yo estaba viendo en estos días una manifestación en Madrid importantísima de muchísimos venezolanos que estaban abogando porque el resultado de las elecciones fuese en la dirección que ellos esperan, pues, que entre un nuevo sistema para poder regresarse. Hay muchísimos allí y muchos de ellos inclusive con trabajo, pero de todos modos prefieren a su país antes que otro, porque en su país dejaron huella, dejaron familia, dejaron amigos, dejaron una tradición. Entonces, ahí se conjugan una cantidad de factores afectivos, emocionales, de nacionalismo. O sea que eso no se ha calibrado adecuadamente hasta ahora, pero eso tiene una implicación bárbara en lo que tú dices, en la psique de la gente. La gente se trastorna, se complica, se enferma porque no las tiene fáciles, a pesar de que haya conseguido una ubicación laboral, porque son otras implicaciones en cuanto al manejo de los servicios, de la ciudad, de la salud, de la educación de los hijos. Entonces, Eso, son muchos factores conjugándose allí que atormentan a cualquier ciudadano, por muy bien sí, fortalecido que esté desde el punto de vista económico, inclusive. y incluso, bueno, la integración, ¿verdad? En el país de acogida tarda Es mucho, compleja. dependiendo, es compleja y depende también de la persona, de su formación, de su situación académica, de su situación económica, si ha logrado, digamos, encontrar en este país de acogida en el que hayan escogido en general un lugar donde se sientan a gusto y es difícil, o sea, gente que lo logra rápido. Yo he hablado con clientes que al año están felices y nunca más volverían a Venezuela, como he hablado con gente que llega y tiene 4 o 5 años y realmente no se integra. Sí, En exacto. Alemania, por ejemplo, el idioma es una barrera tremenda. Ese es otro detalle también, sí. Y en España hay mayor similitud y claro, es mucho más Y aún fácil. así tiene sus complicaciones. Puede ser complicado, sí, pero Alemania, con un idioma tan complicado como es el alemán, Mucho peor, exacto. mucho peor y no solo para los hispanoamericanos, hispanoparlantes, sino también para cualquier nacionalidad, Sí, porque y la religión también tiene mucho que ver, ¿no? Si es también, católico, si es musulmán, todos estos factores hay que tomarlos en cuenta para ver qué tan fácil puede ser o qué tan, digamos, cercano me siento, ¿verdad? Al país de acogida a la propia para vida que he llevado integrarme. antes, exactamente. Y por eso existen los famosos guetos, donde dicen, bueno, no me adapto, no puedo, por la razón que tenga cada quien, porque cada caso es un mundo. Sin embargo, hay criterios bastante generales. Pero, ¿qué hago? Pues no Me me refugio involucro donde están los que mucho. más se parezcan a mí, así de sencillo. Exacto, exacto. O con mis mismos connacionales y estoy en ese gueto y solo como mi comida y solo hablo mi idioma y solo me caso con alguien de mi casta, de mi etnia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los indios, en el caso de los musulmanes. Ujú. Esto es como más complicado, pero ese es el problema, ¿no? Digamos, encontrar el equilibrio en el nuevo hogar y que nos podamos integrar sin perder
en su totalidad nuestra idiosincrasia, ¿no? Porque Sí. esta mezcla de cultura, digamos, para mí, desde mi punto de vista, es muy rica y aporta mucho, tanto al país de acogida como al país de donde viene la persona, ¿no? Porque siempre es como, es un valor agregado a muchas Claro. cosas, ¿no? Lo que Porque pasa es que en los nacionales de cada país siempre hay recelos con respecto al que no es de allí. puede ser, Querámoslo o no, así ocurre. Y sí, son muy sí, pocos los que de alguna manera tienen la fortuna de ser aceptados en algunas comunidades y de integrarse, porque también depende de sus propias actitudes, su respuesta frente a terceros allí y su comportamiento y su respuesta a las leyes, a las normas y a la buena vecindad. Unos de repente son más agresivos que otros, más irreverentes que otros, y eso complica poder de alguna manera compenetrarse con los ámbitos del país de acogida. Entonces, hay muchas cosas que la gente no calibra, pero que están implícitas en cualquier movida que tú hagas de un país a otro. sí. Yo creo que para mí, digamos, va a depender siempre del país Sí, y de la exacto. afinidad que yo tenga, ¿verdad? Por ejemplo, que tengo con España, que tenemos nosotros, los países, ¿no? Sí, como por ejemplo con Hispanohablantes. España, Italia, Portugal, en cierto modo hay una cercanía porque muchos de ellos también conocieron Venezuela y Exacto. tuvieron hijos y iban y Y venían, somos, entonces, y somos latinos todos en general. Los exactamente ingleses, también. los franceses, los españoles son latinos y nosotros pues somos, esos son los verdaderos latinos. Nosotros somos, Sí, digamos, lo que nos llamamos latinoamericanos, pero exacto, el verdadero latín son ellos, ¿no? exacto. Y simplemente nosotros, pues, hispanoparlantes o latinoamericanos, ¿no? Exacto. Em, y va a depender de, digamos, de también de cada quien, de la adaptación, de la flexibilidad de cada persona, de decir, mira, yo estoy aquí, este país me acoge y me da la oportunidad de crecer en todos los sentidos, en todas las áreas, lo voy a aprovechar. Eso es un poco el sentido común, el respeto, el saber que con las diferencias también se puede vivir. Exacto. Pero si solo me cierro a mi cultura y no me abro, digamos, ¿verdad? Para integrarme, para conocer más y entender al país que me da cobijo, es muy difícil. Al final termino en este gueto que te estoy mencionando. Sí. Ahora, para ir terminando, yo quiero que me aclares si has estado al tanto de cómo se organizó el proceso en Alemania para los venezolanos. O sea, ¿qué has sabido? ¿Está abierta la embajada o los consulados para que la gente se exprese esta vez? Em, sí, sí que están, sí que se va a votar, ¿verdad? Pero no hay demasiada información para los votantes. Y más bien la gente con lo que he podido hablar, con los venezolanos que he podido hablar, están pues temerosos de que se les presenten obstáculos. Eso es Sí. la información, digamos, que tengo. Pero digamos que sí, se abrirán pues el centro para las votaciones. ¿Tienes idea más o menos cuántos están registrados allá? No, no has logrado saber la cantidad de votantes. No, de esta información no No ha dispongo de esta trascendido, información, no ha no trascendido. porque, digamos, lo mejor sería, digamos, consultar estos datos probablemente con algunas asociaciones venezolanas, ¿verdad? Pero a veces como muy difícil obtener digamos, la estadística, pues, Claro. porque no hay un Y sobre todo centro que el centro de votación es un sitio oficial, montado exacto. por el mismo gobierno que existe hoy día en el país. Sí, exacto. No es Y un por proceso eso, independiente, pues es el problema, ¿no? sí, por eso es complicado eh, tener acceso a la información y que la información sea realmente verdadera, ¿no? Que Exacto. sea una información real. Por eso no dudo que la información se pueda obtener de una fuente que realmente nos va a informar de que existen
tantas personas que van a votar. Y la Y garantía de que el proceso se cumpla limpiamente, ¿no? Porque tampoco lo sabemos, porque puede estar sí, influido por preferencias de orden oficial, ¿no? Y no sé si allá designaron representantes de mesa de la oposición, que en algunos países ha habido dificultades para ello. La había en el mismo país, Venezuela, hasta el último momento, que no acreditaban. Y hoy todavía hay testigos de la oposición que se presentan a los centros de votación y no lo dejan entrar. O sea que ahí hay una puja que nosotros no sabemos realmente cómo pueda terminar, ¿no? Entonces, es una situación delicada y difícil y de, digamos, de mucho, todo el mundo está a la expectativa, ¿verdad?, de qué va a pasar. Hay mucha confusión también y la verdad es que digamos, emitir comunicados o opiniones. En mi caso, por ejemplo, es de que complicado, sí. es complicado y no me atrevo a dar ninguna, Ni pronóstico simplemente ni apreciaciones. no, la única apreciación es, en este asunto en concreto, es la que veo yo misma, ¿verdad? En las fuentes oficiales y en la fuente digamos, de la oposición, de conocidos, de grupos universitarios, de exalumnos de la UCB, por ejemplo, donde están mis colegas. ¿Tú sí Son lograste registrarte para votar? no, yo no lo logré. No lo Yo, lograste. ujú. Bueno, Yo logré todo el proceso y lamentablemente muchísimas veces y lamentablemente no funcionó. no funciona. Bueno, de todos modos, Neucali, te agradezco mucho que José hayas estado. Antonio, Dime. no te veo, o sea, los últimos minutos han sido sin tu, Ah, cierto, ¿verdad? No prendí mi cámara. Bueno, entonces pero no ok. sé si, Bueno, pero no sé estás tú en si, cámara, que es lo importante. Era quien estaba hablando. De todos modos, pues bueno, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy. Vamos a estar atentos, independientemente de lo que pueda ocurrir. Nuestra preocupación son los migrantes como nosotros mismos, que lo somos también, y lo que pudiera pasar, pues si tenemos la opción de poder volver a nuestro país a aportar todavía algo de lo que podemos aportar a la edad que tenemos en mi caso, y bueno, muchos más, pero la lucha continúa y los que somos demócratas, pues estaremos en esto hasta el final, no nos queda otra. sí, y bueno, también mencionar que yo diría muchísimos de los venezolanos que estamos fuera, estamos muy pendientes de Venezuela y hemos participado también en manifestaciones a lo largo de todos estos años, pues en búsqueda de la democracia y de la justicia en el país y dando apoyo también a la gente que ha emigrado y que necesita ayuda. Exactamente. Esto me consta que es así, existen asociaciones que han estado siempre apoyando a los venezolanos dentro de todas sus posibilidades. Y esperemos que venga un cambio positivo para todos. Pues bueno, que así sea y cualquier cosa, pues ya hablaremos la semana que viene si es posible, porque sí es importante que después de lo que resulte de todo esto, o sea, podamos nosotros también hacer una evaluación y ver en perspectiva qué es lo que puede pasar con los que están en Alemania, donde estás tú, lo que puede pasar con los que están en España y el resto de los migrantes, porque al fin y al cabo estamos con la disposición, la mayoría, de regresar, otros ya pues a lo mejor no, pero o sea, algo podemos esperar de esta circunstancia que por fin se presenta tras de 25 años de un solo régimen y que la gente quiere el cambio pues porque adentro también están sintiendo que ya no aguantan más. Pero vamos a ver qué pasa. Esperemos que haya una operación, digamos, retorno de forma ordenada y con mucha esperanza, ¿no? De que las cosas se pueden mejorar Así y es, que cada quien aporte un granito de arena para recuperar a para Venezuela. la recuperación. Bueno, gracias por tu tiempo, gestión y estatus con Neucalides Absueta, con quien conversamos permanentemente sobre los temas de la migración. Su trabajo como abogado y como especialista en estudios internacionales ha sido ese en Alemania y en España, trabajando combinadamente en ambos países. Y bueno, y por supuesto, a futuro veremos qué otro tipo de recomendaciones caben, pues, dependiendo de cómo ocurran las cosas el domingo. Gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti y Hasta hasta la próxima. la próxima. Adiós.